Saludos estimados estudiantes. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ya ustedes han estado revisando durante la semana en lo concerniente a las estructuras de decisión múltiple, en este caso Swiss Case, y luego a las estructuras repetitivas for y while pertenecientes al lenguaje C++. Bien, en el caso de la estructura Swiss Case, es una estructura bien práctica, es una estructura de decisión múltiple. Por ejemplo, acá tenemos un programa eh, que ejemplifica un poco el funcionamiento, ¿no? Acá el usuario va a ingresar por teclado una letra, que puede ser A, B o C. Esa letra va a ser evaluada, o esa variable va a ser evaluada con el switch. Y dependiendo cuál es el caso que se cumpla, se va a entrar a ejecutar un determinado bloque. Por ejemplo, voy a ejecutar, ingrese una opción. Si el usuario ingresó la letra A, entonces, ¿qué va a suceder? Este caso se va a cumplir, se va a ingresar a ejecutar un bloque de instrucciones después de los dos puntos. En este caso yo he puesto que se ejecute este mensaje. Y una vez que ese bloque terminó de ejecutarse, se aplica este comando break, entre comillas, rompe ese switch case, de tal manera que los casos que vienen más adelante ya no se evalúen. ¿Okay? Y el programa, cuando se ejecute este break, pase a la línea 26 y continúe. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el usuario ingresó la letra B, presionó Enter, no se cumplió el caso A, pasa a evaluar el otro caso, este caso se cumple, entra a ejecutar este bloque, esta instrucción, se aplica el break y termina el switch, ¿no? Y sale este mensaje. Otro ejemplo, ingreso la letra C. En este caso, ni el caso A se cumple, ni el caso B se cumple, el caso C sí se cumple, porque se ingresó la letra C, se entra a ejecutar el bloque, se ejecuta el break y el switch termina, ¿no? Se muestra este mensaje. Y acá hay podríamos decir, un caso por defecto. ¿Qué quiere decir? Que si no se cumplió ninguno de los casos de arriba, el switch case va a entrar por defecto, por eso se llama default, a ejecutar lo que está en este bloque. Termina la ejecución, se aplica el break y el switch termina su aplicación, ¿no? Por ejemplo, voy a ingresar la letra X, presiono Enter, no se cumple ninguno de los casos, por lo tanto se va al caso por defecto y se ejecuta lo que está en la línea 23 y termina. Entonces es una estructura de decisión múltiple bien práctica, pero solamente se utiliza para evaluar casos discretos, casos donde la variable P, ¿okay?, tenga posibles valores fijos o constantes. ¿Ok? Por ejemplo, no se puede usar el switch case para indicar en el caso que la variable P sea mayor a 100, eso no se puede. O en el caso de que la variable P sea mayor a 10 y menor a 20, no, eso no se puede. Si queremos evaluar este tipo de condiciones, tendríamos que utilizar if, else if y lo que se ha visto en semanas pasadas. Entonces, solamente para casos discretos, ya sean datos tipo char, como en este ejemplo, o datos tipo entero. El switch case no se usa para evaluar variables flotantes. ¿Ok? Entonces,
tiene una serie de, eso sí, restricciones al momento de utilizar. Bien, vamos ahora a las estructuras repetitivas for y while. Como su nombre lo dice, estas estructuras del lenguaje C++ nos van a permitir en nuestros programas hacer eh, ejecutar repetidas veces una cantidad de bloques de instrucciones. A ver, por ejemplo, supongamos que yo quiera imprimir la palabra UPC. Acá la estoy imprimiendo una vez, pero esta instrucción la quiero repetir 20 veces para que se imprima UPC 20 veces. Obviamente, pues yo no sería óptimo estar copiando y pegando esto 20 veces. Eso de ahí ya no funciona. O no sería óptimo. Entonces, para ello utilizamos una estructura repetitiva interesante llamada for. Hacemos lo siguiente. Colocamos la palabra for. Necesitamos una variable de iteración. Iterar significa una variable que empiece a cambiar. Esta variable, que puede ser el nombre que tú desees, voy a ponerle i, va a empezar a iterar desde 1, punto y coma, va a llegar su iteración hasta 10, punto y coma, y aquí vamos a colocar cómo se va a ir actualizando la variable. Yo quiero que la variable vaya aumentando su valor anterior de 1 en 1. Entonces, esto cómo lo entendemos en un lenguaje más humano, sería así. Para i que va desde 1 con saltos de 1 en 1 hasta 10, se va a ejecutar todo el bloque de instrucciones que están dentro de estas llaves. Entonces, esta instrucción, si yo lo coloco aquí, dentro de esas llaves, ¿qué va a suceder? Esta instrucción se va a ejecutar para i1, luego se va a volver a ejecutar para i2, luego se va a volver a ejecutar para i3 y así hasta i10. O sea, aquí hay 10 repeticiones, por lo tanto esta instrucción se ejecutará 10 veces. Y ahí tenemos el resultado. Si yo quiero imprimir la palabra UPC o quiero que esto se repita 20 veces, cambiaría la iteración de i hasta 20 para que i itere desde el 1 hasta el 20. Por lo tanto, se harán 20 repeticiones de esta impresión. Bien, podemos hacer también algunas variaciones. Por ejemplo, vimos en clases anteriores de que esta actualización que aumenta 1 el valor de i anterior, lo podemos colocar abreviado de esta manera, como incremento pos. Es lo mismo y tendríamos el mismo resultado. O por ejemplo, si nosotros hacemos esta variación, ya no quiero que aumente su valor anterior de 1 en 1, sino de 2 en 2, la variable i ya no va a iterar de esta forma, sino va a iterar así: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y llegaría hasta 19 porque ya a 21 no llega, ya dado que esto es hasta menor o igual a 20. 21 ya se hace falso esta condición. Entonces, aquí cuántas iteraciones hay, acá tenemos 3, 6, 9, 10. O sea, esto se va a ejecutar 10 veces. Ahí está. Ahora, si yo aquí, fuera de las llaves del for, imprimo el mensaje en gracias, por ejemplo, este mensaje está fuera del bloque. O sea, este mensaje de gracias se va a imprimir cuando el for ya termine de iterar. O sea, cuando la palabra UPC ya ha terminado de imprimirse 10 veces, ahí recién sale del for y se imprimirá pues el mensaje
o se ejecutará la instrucción que ya está fuera de ese for. Y entonces el for es un iterador interesante para repetir de manera finita una cantidad de veces un bloque. Ok, ahora también podríamos haber utilizado otra estructura repetitiva de ese que se llama while. Voy a comentar este programa. El lazo while o la estructura repetitiva while también es interesante en C, pero funciona de esta manera. Voy a crear la variable i que empieza en 1 aquí. Esta variable es la que va a iterar. Colocamos la palabra while y aquí colocamos una expresión, por ejemplo, i menor o igual a 10. ¿Esto qué significa? Que mientras i sea menor o igual a 10, ¿no? La palabra while mientras, se debe ejecutar todo lo que tú coloques dentro de estas llaves. Si yo coloco la palabra o la instrucción para imprimir UPC, ¿ok? Y lo dejo así, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la variable i que inicia en 1, al momento de evaluar acá, esto es verdadero, entra a ejecutar la instrucción. Luego de ejecutar la instrucción, lo que hace el programa en el while es regresar a evaluar. Eso lo va a hacer constantemente. Termina la ejecución del bloque y regresa a evaluar. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede aquí? Cuando regrese a evaluar, el valor de i no ha cambiado, sigue siendo 1. Por lo tanto, esto va a seguir siendo verdadero. Se va a volver a ejecutar UPC. Va a regresar nuevamente. El valor de i sigue siendo 1. Va a seguir siendo verdadero. ¿Ok? Y estamos ante un bucle infinito. Esta instrucción UPC se va a ir imprimiendo de manera infinita porque esta expresión nunca llega a ser falsa. Si yo, por ejemplo, ejecuto ahorita, ahí está, la frase UPC se sigue imprimiendo y la única manera de parar esta impresión es cerrando esta ventana negra. Entonces, para evitar esos lazos infinitos, a esa variable i la tengo que actualizar. En este caso lo voy a hacer así. Recuerden que eso es la abreviatura de esto. Entonces acá sí ya se hace una repetición finita. ¿Por qué? Porque acá el i empieza en 1. Vamos a cambiarle a 4 para no hacerlo muy largo. A ver, el i empieza en 1 y empieza a evaluar la expresión, ¿no? Aquí 1 es menor o igual que 4, verdadero. Entra a ejecutar el bloque. Luego el i en la línea 18 pasa a 2. Una vez que pasa a 2, el programa regresa a evaluar. Ahora, 2 es menor o igual que 4, verdadero. Vuelve a ejecutar la palabra UPC. Luego el i en la línea 18 pasa a 3. Vuelve a evaluar el while. 3 es menor o igual que 4, verdadero. Vuelve a ingresar a ejecutar la palabra UPC. Luego en la línea 18 el valor de i pasa a 4. Regresa, pero en esta ya sería la última ejecución, porque 4 es menor o igual que 4, sigue siendo verdadero. Ingresa nuevamente a imprimir UPC. En la línea 18 el valor de i pasa a 5. Y cuando vuelva a evaluar, 5 ya no es menor o igual que 4, falso. Y ya no ingresa a ejecutar la instrucción UPC y el programa sale del while y pasa a ejecutar ya la línea 20. O sea, quiere decir que si yo acá coloco la palabra gracias,
aquí, fuera de las llaves del while. Ok, esa palabra gracias se imprimirá luego de que la palabra UPC ya se haya impreso 4 veces, ¿no? Entonces, vamos a comprobar. Ahí está. Entonces el while también me permite repetir un procedimiento una cantidad de veces que yo crea conveniente. Ok, entonces tanto el for como el while son dos estructuras interesantes repetitivas del lenguaje C y lo podemos usar pues en una gran variedad de programas, ejercicios, dependiendo cuál me pueda convenir o cuál pueda resultar más cómoda en un determinado ejercicio. Bien, entonces eso ha sido la idea. Importante también destacar que en este tipo de lógicas repetitivas, tanto for como while, eh, se utilizan bastante la actualización de variables. Por ejemplo, ¿no? Acá i igual a i más 2 y en este caso acá i igual a i más 1, ¿no? Son muy importantes la actualización de variables en estas lógicas repetitivas. Bien, entonces hay otra lógica repetitiva, también hay otra estructura repetitiva del lenguaje C que es do while, que lo vamos a ir viendo también ya durante la clase. Bien, muchas gracias entonces, nos vemos en el siguiente video.